Que el Señor les bendiga y bienvenido a nuestro canal en YouTube, Los Tiempos. En esta noche vamos a estar estudiando el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 hacia el 42. Por favor, comparte este video y también denle un like. Y entramos a la escritura. Juan 1, 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. El 33 dice: Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Miramos que Juan en el versículo 29 inicia el versículo y dice: el siguiente día. Cuando miramos esa palabra del siguiente día, Juan está hablando de que después de que Jesús fue bautizado y también después de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Y ahí podemos mirar, hermanos y amigos que nos escuchan, que ahí es donde se inicia el ministerio público de Jesús después del bautizo. Y luego también nos dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan, cuando lo mira, dice: es Él, pero Él es el que quita el pecado del mundo. Y miramos que en el inicio de su ministerio, Jesús es recibido con palabras que le recuerdan de su destino. El sufrimiento en la cruz es lo que quita el pecado del mundo. Entonces podemos mirar que no son pecados, no, que es pecado, un paquete, todo pecado del mundo. Entonces miramos que la sombra de la cruz estuvo sobre el ministerio de Jesús desde el inicio. Y luego Juan también nos dice: el cual es antes de mí. Realmente Juan el Bautista, amigos, familia que nos escucha, nació antes que Jesús. Pero cuando Juan dice antes de mí, se refiere a la eterna preexistencia de Jesús, como nos enseñaba el hermano en el versículo 1, que Jesús siempre estuvo desde el principio. Era el mismo Jesús de Génesis también. Y luego también nos dice que Juan sabía que Jesús era Dios. El versículo 33 también, hermanos, nos confirma. Y Juan nos dice que él tenía que recibir una señal. Esa fue la palabra que el Señor le dio a Juan el Bautista, ¿verdad? Para reconocer al Mesías, Juan el Bautista tenía que reconocer estos requisitos, en otras palabras. Entonces Juan miró la señal y lo podemos confirmar en el libro de Mateos 3:16 al 17. Que dice que cuando Juan bautizó a Jesucristo, dice, vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. El versículo 34 también nos dice Juan: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí miramos a Juan el Bautista no como el que bautizaba, sino como el testigo, el que da testimonio, ¿verdad? Y miramos que los testigos dan testimonio de lo que han visto, de lo que han escuchado. Y también Juan el Bautista en este versículo 34 también le da esfuerzo, hermanos y amigos, a establecer la verdad que Jesucristo es el Mesías. Juan lo miró con sus propios ojos, lo escuchó con sus oídos también, hermanos. En los versículos 35 al 38 podemos mirar los primeros dos
seguidores de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Miramos que en el versículo 35, Juan otra vez usa las palabras: He aquí el Cordero de Dios. Juan lo repite como un recordatorio del destino de Jesús hacia la cruz. Y habla de los 2 discípulos. Los 2 discípulos empezaron a seguir a Jesús. A Juan no le interesaba juntar discípulos. Él estaba conforme que sus discípulos siguieran a Jesús. Esto completaba realmente el ministerio de Juan el Bautista. El versículo 39 nos dice de esta manera: les dijo: venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. El 40 nos dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En el versículo 39 miramos que Jesús invita a estos 2 seguidores. Los invita para que sean parte de la vida de Él. Y esa fue una manera de que el Señor Jesucristo enseñó y discipuló, no nomás a ellos 2, pero a muchos, ¿verdad? Permitiéndoles que vivieran con Él. Juan también nos habla de la hora 10. Entonces, para que alguien sepa el horario de estos eventos que estamos hablando, debe de ser alguien que estuvo con Jesús. Y en realidad sabemos que es el apóstol Juan, que era uno de los seguidores. Y el versículo 40-41 también nos habla de la otra persona, el otro seguidor, que es Andrés. Y en estos versículos miramos que Andrés, lleno de alegría, dice que comparte con su hermano que hallaron al Mesías. En el versículo 42 podemos entender y escudriñar la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Simón. Y el Señor le dice de esta manera: tú serás llamado Cefas, o conocido como Pedro. En el lenguaje del Señor arameo, Pedro es Kefa, es roca o piedra maciza. Jesús, en cambiarle el nombre, le dice en qué tipo de hombre será transformado. Pedro como la roca, ¿por qué? Porque él fue el primero en llevar el evangelio a los gentiles. Y usted puede mirarlo en el libro de Hechos, capítulo 10. También Pedro, como la roca, fue el primero que declara el evangelio en el día del Pentecostés, que está en el libro de Hechos, capítulo 2, del 14 hacia adelante. Y de esa manera, hermanos y amigos que nos escucharon en esta tarde, le damos la honra y gloria al Señor por este mensaje, y que el Señor les bendiga. Amén.